Uno, dos, uno, dos. Uno, dos.
Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde estaremos hablando acerca de la palabra del Señor. El tema que se ha estado predicando en este mes de junio es personas de influencia. Personas de influencia, las cuales son muy importantes cuando andan positivamente y sobre todo, como dice la Biblia, andan en el Espíritu. Pero hoy vamos a exponer sobre el título Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué les parece, amados hermanos, si en este tiempo nos dejamos influenciar por esta persona importante que es el Espíritu Santo de Dios? Porque antes de que alguien nos quiera hablar de la palabra o cosas por las cuales nosotros nos interesa saber, debemos de saber algo. Primeramente Dios, primeramente el Espíritu Santo es el que guía al Hijo de Dios, a la persona que es de Dios. Y vamos a ir a un texto que está en la Escritura, en Romanos 8, en el versículo número 9 nos dice algo muy importante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claramente la Escritura nos da un parámetro o una idea de quién realmente es un hijo de Dios. Y claramente dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice también el versículo número 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para ser hijo es necesario nacer de esa persona que nos ha dado su atención, su adopción, su cuidado de vida. En el caso nuestro somos hijos de Dios porque Él nos ha tomado y recibido, y ahora somos cuidados por su amor y su misericordia. En el Salmo 34:15 la Escritura nos dice: Dios siempre cuida de los suyos y escucha sus oraciones. Jesucristo dijo en Mateo 6:31-32: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O qué vestiréis? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amada iglesia, amado hermano, no nos cabe la menor duda que nuestra influencia, nuestra manera de aprender, nuestra manera de vivir está en Dios. Y también en aquellos que están en este proceso de ser guiados por el Espíritu mismo de Dios. Dios no nos ha dado, dice la Escritura, un espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mis amados hermanos, si sabemos estas cosas, si sabemos que somos herederos, si sabemos que somos coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, entonces nuestra influencia tiene que ser Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas. Él nos dirá las cosas que tenemos que hacer. El mismo Espíritu nos dirá qué persona es de buena influencia para nuestra vida. El Espíritu mismo nos redarguye, nos convence de quién es esa persona por la cual nosotros podemos sentir alguna tensión.
¿Algún consejo? Amados hermanos, tenemos que ser personas que sean llevadas por la influencia buena, por la influencia positiva, para que nuestra vida y para que nuestro caminar sea de bien y sea de justicia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esta es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son? Pues a simple vista podemos decir, no, pues el que va a la iglesia, el que ha recibido a Jesucristo en el corazón, el que lee la Biblia, el que ora. Los hijos de Dios son los que han recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida y han nacido de nuevo. Según lo que nos dice la Escritura en San Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis amados hermanos, esto que estamos predicando es algo muy serio, muy importante. Los que han recibido a Cristo Jesús y han nacido de nuevo, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Jesús mismo lo dijo, tenéis que nacer de nuevo, tenéis que nacer del agua y del Espíritu, le dijo a aquel hombre llamado Nicodemo. Hermanos, hay algunos que recibieron a Cristo, pero se les olvidó nacer de nuevo. Se les olvidó lo espiritual, el dar fruto. Y que si como hijos de Dios debemos obedecer a nuestro Padre Dios. Si podemos entender que somos hermanos, entonces deberíamos todos estar en este mismo nivel espiritual que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Significa entonces, amados hermanos, que los hijos de Dios tienen nivel espiritual. No es cualquier persona un hijo de Dios. No es tan solo un hermano más. Es una persona que influencia a otro a ser espiritual también. Los que son espirituales, mis amados hermanos, se les conoce en su manera de ser. Los que tienen el Espíritu Santo, hay una diferencia para aquel que es carnal. Porque aquí claramente en el texto que leímos, andad en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu, estos realmente son hijos de Dios, dice la Escritura. Hoy yo quiero mencionarle a usted, amada iglesia, amado hermano, 3 características de un hijo de Dios. Fíjense que esto de decir que alguien es hijo de Dios es un poco complicado, porque a veces, amados hermanos, la Biblia pues nos habla claramente que Dios mira lo interior del hombre, nosotros miramos lo exterior. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, que un hijo de Dios es diferente a cualquier hermano que se congrega. Primera característica, un hijo de Dios ha muerto al pecado. Significa que la simiente de Cristo lo protege y por dura que sea la tentación, la resiste. Y sabe que así como Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, también nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo en nuestro Padre Dios. Eso nos hace ser hijos de Dios. Jesús fue engendrado, claramente dice la Escritura, por el Espíritu Santo en el vientre de aquella mujer llamada María. Y sábese que Jesús en ese momento se convierte en hijo de Dios, en el hijo obediente, en el hijo que creía
en la palabra de su Padre. Jesús confiaba en su Padre, en lo que Él estaba diciendo. Entonces ha muerto al pecado. Un hijo de Dios ha muerto al pecado. Y si algún pecado, dice la Escritura, tenemos al justo, a Jesucristo. Morir al pecado significa, hermanos, hacer un análisis, hacer una reflexión de lo que se va a hacer. Alguien que ha muerto al pecado lo piensa mucho para fallarle a Dios. Porque un hijo de Dios primeramente mira a su padre. Primero le pregunta a su padre si está bien esto, padre, ¿qué voy a hacer? Un hijo de Dios que ha muerto al pecado le consulta primero al Padre, a Dios, de las cosas que va a hacer. Ya sean estas buenas o ya sean estas no tan buenas. En segundo lugar, una característica de un hijo de Dios: hace las cosas de su Padre. Lo dijo Jesús en San Juan 17:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Amado hermano, ¿es usted hijo de Dios? ¿Está haciendo las cosas usted de su Padre? ¿Está usted amando a los demás? Porque Dios es amor. ¿Está usted siendo justo en su manera de vivir, en su manera de actuar con su hermano? ¿Está usted teniendo misericordia por los demás? Pues eso es lo que hace el Padre. Y eso es lo que nosotros debíamos de hacer. Jesús reprendió a los judíos porque decían ser hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Entonces nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, las obras de Dios debemos de hacer. Y las obras de Dios son justas. Las obras de Dios son buenas. Así que hoy nosotros, nuestra mayor influencia en nuestra vida se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo y se llama Dios. Y en segundo lugar, en cuarto lugar, aquella persona por la cual Dios también la dirige. Tercera característica es que cree en su Padre. El Hijo de Dios confiaba plenamente que lo que su Padre le había dicho era verdad. Por lo tanto, toda su confianza está en Dios, que hizo todas las cosas, y nosotros también debemos de hacer lo mismo. En cuarto lugar, un hijo de Dios, una característica del hijo de Dios es que sirve a su Padre. El hijo sabe que le debe mucho a su Padre, y en gratitud le sirve sin condiciones ni reproches. Todos nosotros debemos tomar ese ejemplo de Jesucristo, que en su condición de hijo de Dios dijo: yo no he venido a ser servido sino a servir. Mi amado hermano, ¿es usted hijo de Dios y le sirve a Dios o no le sirve? Porque la palabra no sirve es muy dura, y lo que no sirve, pues no sirve. Pero nosotros, como hijos de Dios, nuestra característica debe de ser que somos servidores de nuestro Padre Dios. A Él servimos porque Él nos cuida. A Él servimos porque Él nos libra de todo lo malo. A Él servimos porque Dios entregó a su Hijo por nosotros. A Él servimos porque nosotros sabemos la verdad acerca de Dios, de nuestro Padre. Sabemos que Dios mismo, mis amados hermanos, nos creó. Y ahora que nosotros hemos recibido esa condición de hijos, mis amados hermanos, estamos agradecidos
que Él nos haya elegido de esa manera. Hijos de Dios, hijos del Padre, mis amados hermanos, si somos hijos de Dios debemos morir al pecado, hacer las cosas de nuestro Padre, creer en nuestro Padre y servirle a nuestro Padre. Se lo repito, amados hermanos, si somos hijos de Dios debemos morir al pecado, como dice el apóstol Pablo. Hacer las cosas de nuestro Padre, como dijo Jesús. Creer en nuestro Padre, así como Cristo creía en el Padre. Y servir a nuestro Padre. ¿A quién cree usted que servía Jesús? Al Padre. Y a servirle al Padre se ponía a la disposición nuestra. Mi amado hermano, ¿qué hace nuestro Padre? Nuestro Padre perdona. Nuestro Padre ama. Nuestro Padre trabaja. Nuestro Padre es hacedor, es santo, es justo y es misericordioso. Por tanto, los hijos de Dios, nosotros la iglesia que somos los hijos de Dios, debemos de hacer también estas cosas por las cuales Dios es nuestro Padre. ¿Está usted convencido, mi hermano, mi amado hermano? ¿Está usted en la verdad y usted sabe que es hijo de Dios? Hoy usted debe de andar como el Hijo de Dios anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Dice la Escritura. Anduvo haciendo favores y milagros. Anduvo haciendo muchas cosas a los pobres. Jesús era, hermanos, una persona que amaba a los demás. Era alguien que, hermanos, se conmovía en el corazón por aquella persona, incluso por aquellos que dijo él claramente no eran de la casa de Israel. ¿Por qué cree que usted y yo estamos hoy aquí en este día? ¿Por qué cree que somos hijos de Dios? Porque Cristo tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Y ahora nosotros como hijos, amados hermanos, debemos de andar como lo dice la Escritura, siendo luz, siendo sal de la tierra, amando a los demás, siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son hijos de Dios, dice la Biblia, son guiados por el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Por mucho que esté en la iglesia, pero si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, no es hijo. Miren con qué podemos concluir en este tiempo. Si somos hijos de Dios, andemos como Él anduvo en esta tierra. En 1 de Juan 2, 5, 6 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús anduvo en santidad. Jesús anduvo en verdad. Anduvo en amor, en misericordia. Jesús anduvo en obediencia a su Padre eterno. Hermanos, ¿cuántos de nosotros desobedecemos la palabra del Señor cuando la Biblia nos dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros no hacemos, amados hermanos, esta ordenanza de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces no amamos a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hacemos la obra de Dios? ¿Será por desconocimiento? ¿Será por negligencia? ¿O por esperar que otro lo haga? Pero un hijo de Dios, mi amado hermano, es aquel que hace
las cosas que Cristo hizo en esta tierra. Él lo dijo: los que creen en mí, las cosas que yo hago, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No podemos andar o ser como nuestro Padre, porque Él es Dios y nosotros somos hijos, pero sí podemos andar como el Señor Jesús anduvo, siendo siervo, siendo obediente, siendo misericordioso, ayudador, perdonador y sobre todo anunciando las buenas nuevas de su Padre. La única razón para que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra fue para anunciar las buenas nuevas de salvación del Padre a este mundo. Y usted y yo, como hijos de Dios, haremos lo mismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y quien influye en nuestra vida, quien influye en nuestro corazón y nuestros pensamientos, es el Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero orar, mis amados hermanos, porque somos hijos y porque debemos de orar a nuestro Padre. Amado Dios, tú eres nuestro Padre. A ti debemos nuestras vidas. A ti, oh Dios, debemos nuestra salvación, a Jesús, a tu Hijo amado. Por ti vivimos, Señor. Por tu gran misericordia no hemos sido consumidos. Oh Dios, y hoy como hijos entendemos que debemos de andar, oh Dios, en completa misericordia, en completo guianza del Espíritu Santo, para que seamos hijos verdaderos. Dios, perdónanos si no hemos hecho esa labor de hijo, esa parte de hijo, esa función de hijo. Perdónanos, Dios. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, tú eres nuestro Padre y nosotros hijos de obediencia. Muchas gracias, Dios. En el bendito nombre de Jesús damos gloria y honra. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me les continúe bendiciendo y que Dios les guarde, que Dios siempre esté con usted y recuerde, somos hijos de Dios. Amén.